Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con la clase de sujeto y de predicado, ¿sí? Que existen para el análisis de oración que estamos aprendiendo. El sujeto puede ser tácito o expreso. Tácito es cuando está ausente, pero se sobreentiende gracias al verbo, a la acción, ¿sí? Que está en la oración. Mientras que expreso significa que el sujeto está presente. Puede ser simple o compuesto. Simple es cuando tiene un solo núcleo y compuesto cuando hay dos o más núcleos. ¿Sí? Por ejemplo, María viajó a España. María es el núcleo del sujeto y hay uno solo en esa oración. Por lo tanto, es sujeto simple. Mientras que si la oración dijese María y Juan viajaron a España, los sujetos, los núcleos del sujeto son María y Juan. Tenemos dos sustantivos propios, por lo tanto es un sujeto compuesto. ¿Sí? El sujeto tácito, recuerden que se da a entender, ¿sí? Queda sobreentendido gracias al verbo, que nos indica la persona y el número, ¿sí? De quien está realizando esa acción. Y se coloca al costado ST, que significa sujeto tácito, la persona, por ejemplo, primera persona del singular, yo. ¿Sí? Bien, y el predicado puede ser verbal simple. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un solo verbo, ¿sí? Y predicado verbal compuesto, más de un verbo. ¿Cuándo es nominal? Cuando en la oración aparece el verbo ser, estar o parecer en cualquiera de sus conjugaciones. Comencemos con el análisis de oraciones. Lo primero que hacíamos era encerrar entre corchetes la oración. Luego nos preguntábamos, reconocíamos el verbo, ¿sí? En la primera oración, un poeta recibió un premio. ¿Cuál es la acción? Recibir. Entonces, marcábamos, ¿sí? Y escribíamos núcleo verbal, NB, siempre debajo del verbo, ¿sí? No en cualquier otra parte. Y luego hacíamos como un pequeño techito hasta el final y escribíamos predicado, ¿sí? En este caso hay un solo verbo, entonces escribimos predicado verbal simple, ¿sí? ¿Quién recibió un premio importante? Un poeta. Entonces, un poeta es todo el sujeto, ¿sí? Como el núcleo está expreso, lo podemos ver, aquí debajo va una N, colocamos expreso simple, ¿sí? Oración bimembre. ¿Estamos de acuerdo? Un solo núcleo, ¿sí? Simple. Sujeto expreso simple. Expreso porque está expuesto, ¿sí? Lo podemos ver, reconocer, ¿sí? Verbo, predicado verbal simple porque hay un solo verbo. Vayamos con la siguiente oración. Julio y Mateo juegan a la pelota. Volvemos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Los corchetes. Julio y Mateo son dos ¿qué? Dos sustantivos propios, ¿sí? Por lo tanto, son dos núcleos del sujeto, ¿sí? En este caso, el sujeto también es expreso porque lo podemos ver, ¿sí? Nos damos cuenta. Como tenemos uno, dos, compuesto, ¿sí? Juegan, en este caso, es el núcleo verbal. Como tenemos un solo verbo, predicado verbal simple, ¿sí? Ahora miren acá cuando yo les decía de sujeto tácito. Recorre la estancia. Recorre es el núcleo verbal, ¿sí? O sea que todo esto es predicado. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién recorre la estancia?
Entonces ahí es cuando ustedes tienen que tener en cuenta, sí, los pronombres. Yo recorre, tú recorre, él recorre, ¿sí? Está en la primera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del plural, ¿sí? En este caso es él recorre. Entonces ustedes tienen que colocar S.T, ¿sí? Tercera persona singular. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto es predicado verbal simple. Entramos por la izquierda. ¿Quiénes entramos por la izquierda? Nosotros. Primera persona del plural. Entonces, cerramos entre corchetes la oración. Marcamos el núcleo verbal. ¿Sí? Y escribimos acá. ST, primera persona del plural. ¿Sí? Todo esto predicado verbal simple. ¿Por qué? Porque hay un solo verbo. Bien, veamos unos ejemplos más. Julio nació y vive en París. Julio, ¿sí?, es el núcleo del sujeto. Como hay un solo núcleo, sujeto expreso simple, ¿sí? Ahora miren acá. Nació y vive son los núcleos verbales. Todo esto es el predicado verbal compuesto. ¿Por qué? Porque tenemos dos verbos. Oración bimembre, ¿sí? Ahora miren acá. Parece triste. ¿Quién parece triste? Sujeto tácito, tercera persona del singular, ¿sí? Porque él parece triste. Parece es el núcleo verbal. Pero acá vamos a escribir predicado nominal. Acuérdense que era nominal cuando estaban en la oración los verbos ser, estar o parecer en cualquiera de sus conjugaciones, ¿sí? Y esta también es oración bimembre. Vamos con la siguiente. Sus ojos azules recorren la estancia. Sus ojos azules, sujeto expreso simple. Ojos es el núcleo. Ya vamos a ver cómo clasificamos las siguientes palabras. Recorren, recorren es el núcleo verbal, ¿sí? Y todo esto es el predicado verbal simple porque hay un solo verbo. Oración bimembre, ¿sí? Bien, espero que les sea de utilidad este video y nos vamos a ver la próxima, ¿sí? Les mando un beso gigante a todos.